Esta historia indica realmente, perfectamente qué es el Zen. No es más que un gesto, no lo conviertas en una definición, no filósofes acerca de ello, permite que sea como un relámpago, un destello de comprensión. No va a aumentar tu conocimiento pero puede provocar en ti un cambio, un empuje, una especie de gestalt. Puede enviarte de una punta de la mente a la otra, y ese es el propósito de la historia. El hijo de un ladrón, al ver que su padre se estaba haciendo mayor, le pidió que le enseñara el oficio para que pudiera dirigir el negocio familiar cuando él se hubiera retirado. El oficio de ladrón no es algo científico, es un arte. Se nace ladrón al igual que se nace poeta. No es algo que puedas aprender, no te va a servir de nada aprender. Si lo aprendes, te cogerán porque la policía sabrá más que tú. Han acumulado siglos de conocimiento. El ladrón es ladrón de nacimiento. Vive a través de la intuición, tiene maña. Vive por medio de corazonadas. El ladrón es femenino. No es un hombre de negocios, es un jugador. Lo arriesga todo por casi nada. Su negocio es el del peligro y el riesgo. Es casi como un hombre religioso. Las personas zen dicen que los religiosos son como ladrones, en su búsqueda de Dios son como ladrones. No hay forma de llegar a Dios por medio de la lógica, la razón o la sociedad, la cultura y la civilización establecidas. Rompen la valla por cualquier parte, entran por la puerta trasera. Si no les dejan durante el día, entran por la noche. Si no pueden seguir a la masa en la gran autopista, crean sus propios senderos en el bosque. Sí, hay cierta semejanza. Solo puedes alcanzar a Dios si eres un ladrón, un artista que sabe cómo robar el fuego, cómo robar el tesoro. El padre se iba a retirar y el hijo le pidió una cosa. Antes de que te retires, enséñame el negocio. El padre accedió y aquella noche asaltaron juntos una casa. El padre abrió un gran armario y le dijo al hijo que cogiera la ropa. En cuanto el hijo se metió dentro del armario, el padre lo cerró con llave y empezó a hacer un montón de ruido consiguiendo que toda la casa se despertara. Una vez conseguido esto, se escapó con mucho cuidado. Debía de ser un auténtico maestro, no un ladrón normal y corriente. El chico, encerrado en el armario, estaba enfadado y atemorizado, claro. Normal. Vaya manera de enseñarle. Le había metido en una situación peligrosa. Sin embargo, esta es la única manera de enseñarle a alguien algo de lo desconocido. Esa es la única manera de enseñarle a alguien algo del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se puede enseñar en los colegios. Se puede aprender, se puede tener una disciplina, se pueden recibir cursos graduales. Así, poco a poco, pasando de una clase a otra, consigues tu licenciatura en arte, en ciencias o en muchas otras cosas. En cambio, para el hemisferio derecho, no existe ninguna escuela. Es intuitivo, no es gradual. Es algo repentino. Es como un destello, como un relámpago en la oscuridad de la noche. Si ocurre, ocurre. Si no ocurre, no ocurre. No se puede hacer nada. Lo único que puedes hacer es ponerte en una situación en la que exista una mayor probabilidad de que ocurra. Por eso digo que aquel hombre debió ser un auténtico maestro. El chico, encerrado en el armario, estaba enfadado y atemorizado, no existía una forma lógica de salir de ese armario. Estaba cerrado por fuera, el padre había hecho ruidos, toda la casa se había despertado, había gente moviéndose a su alrededor, buscando, y el padre se había ido. En esta situación, ¿existe alguna manera lógica de salir de ese armario? La lógica falla, la razón no sirve para nada. ¿Qué puedes pensar? La mente se para de repente. Eso es lo que pretende el padre, de eso se trata. Está intentando forzar al hijo a una situación donde la mente lógica se pare porque un ladrón no necesita una mente lógica. Si utiliza la mente lógica, la policía le cogerá tarde o temprano porque también utilizan esa misma lógica. Esto es algo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler ganó durante 3 años precisamente porque era ilógico. El resto de los países que luchaban contra él lo hacían de forma lógica. Naturalmente que tenían buenas estrategias militares, entrenamiento militar y todo lo demás, y también expertos que les decían, Hitler va a atacar por este lado. Si Hitler hubiera estado en sus cabales habría hecho eso porque era el punto más débil de la defensa enemiga. Evidentemente hay que atacar al enemigo por su punto más débil. Es algo lógico. De modo que esperaban a Hitler en el punto más débil, se concentraban todos allí y él, sin embargo, atacaba por cualquier otra parte, de forma impredecible. No seguía ni siquiera los consejos de sus generales. Tenía un astrólogo que le sugería por dónde atacar. Esto es algo que no había ocurrido antes. La guerra no es un asunto de astrólogos.
Una vez que Churchill lo entendió, una vez que los espías le dijeron que no iban a ganar nunca a ese hombre porque era completamente ilógico que un astrólogo loco que no sabía nada de guerras, que nunca había estado en el frente, era el que estaba decidiendo las cosas, decidiendo según las estrellas. ¿Qué tienen que ver las estrellas con una guerra en la Tierra? Churchill inmediatamente designó un astrólogo real para el rey y empezaron a seguir las instrucciones del astrólogo. De ese modo las cosas empezaron a encauzarse ya que ahora eran dos locos los que predecían las cosas. Las cosas se volvieron más fáciles. Si un ladrón sigue a Aristóteles, le cogerán tarde o temprano porque la policía sigue esa misma lógica aristotélica. Si te riges por la lógica, te cogerá por cualquier parte cualquiera que siga un método lógico. Un ladrón tiene que ser impredecible. No es posible la lógica. Tiene que ser ilógico, tanto que nadie lo pueda predecir. Pero solo es posible ser ilógico si te riges por el hemisferio derecho. El chico, encerrado en el armario, estaba enfadado y atemorizado e intentando pensar cómo podría salir de allí. ¿Cómo es una pregunta lógica? De ahí que estuviera atemorizado porque no había ninguna escapatoria. Cómo era totalmente impotente. Entonces se le ocurrió de repente una idea. Esto supone un cambio. Solo en situaciones peligrosas en las que el hemisferio izquierdo no puede funcionar, permite como último recurso, que el hemisferio derecho actúe. Cuando no puede funcionar, cuando siente que ya no hay ningún lugar a donde ir, entonces se siente derrotado, entonces piensa, ¿por qué no dar una oportunidad a la parte oprimida y prisionera de la mente? Dale una oportunidad. Quizá, no puede pasar nada malo. De repente, se le ocurrió una idea. Se puso a maullar. Esto no es algo lógico. ¿Ponerse a maullar? Es una idea absurda pero funcionó. La familia le dijo a la criada que cogiera una vela e inspeccionara el armario. En cuanto abrió el cerrojo, el chico salió inmediatamente, empujó a la criada que se quedó asombrada, apagó la vela y salió corriendo. La gente salió corriendo detrás de él. Al ver un pozo a un lado de la carretera, el chico arrojó dentro una gran piedra y después se escondió en la oscuridad. Los que le perseguían se amontonaron alrededor del pozo esperando ver al ladrón ahogándose. Tampoco esto es algo que pertenezca a la mente lógica porque la mente lógica necesita tiempo para actuar, para pensar, para discutir si por este camino o por el otro, para sopesar todas las alternativas. Existen 1000 alternativas pero cuando te encuentras en una situación como esta no tienes tiempo para pensar. ¿Cómo vas a pensar cuando la gente te está persiguiendo? Pensar está muy bien cuando estás sentado en el sofá. Puedes filosofar, pensar y argumentar con los ojos cerrados, a favor de esto y contra aquello, los pros y los contras. En cambio, cuando la gente te está persiguiendo y tu vida está en peligro, no tienes tiempo para pensar. Uno vive en el momento, se vuelve espontáneo. No es que decidiera tirar la piedra, es algo que sencillamente ocurrió. No fue una conclusión a la que llegó, no estaba pensando en hacerlo sino que se encontró a sí mismo haciéndolo. Tiró una piedra en el pozo y se escondió en la oscuridad. Los que le perseguían se pararon y pensaron que el ladrón se había ahogado en el pozo. Cuando el chico llegó a su casa estaba muy enfadado con su padre y le intentó contar toda la historia pero el padre le dijo, no te molestes en contarme los detalles. Estás aquí, ¿no? Entonces has aprendido el arte. ¿Para qué sirve contar los detalles? No tienen ninguna importancia. Los detalles no tienen ninguna importancia cuando se trata de la intuición porque la intuición nunca es una repetición. Los detalles tienen sentido cuando se trata de lógica. La gente lógica no deja de enumerar los detalles de modo que cuando se da la misma situación otra vez, la controlarán y sabrán qué hacer. En cambio, en la vida de un ladrón nunca se repite la misma situación. En la vida real tampoco se repite nunca la misma situación. Si tienes soluciones en tu mente estarás medio muerto, no responderás. En la vida hacen falta respuestas no reacciones. Tienes que actuar desde la nada, sin que tengas la solución. Tienes que actuar sin ningún centro. Tienes que actuar en lo desconocido, desde lo desconocido. Esto es lo que Gosa-Oyen solía decir cuando la gente le preguntaba qué era el zen. Les contaba esta historia. El zen es lo mismo que robar. Es un arte, no una ciencia, es femenino, no es masculino. No es agresivo, es receptivo. No es una metodología bien estructurada, es espontaneidad. No tiene nada que ver con teorías, hipótesis, doctrinas, escrituras. Solo tiene que ver con una cosa, la conciencia. ¿Qué es lo que ocurrió durante el tiempo en que el chico estuvo encerrado dentro del armario? En semejante peligro no puedes estar adormilado, en semejante peligro tu conciencia se vuelve muy despierta. No tiene otro remedio.
La vida es una aventura, tú estás totalmente despierto. Siempre que estás alerta te vuelves intuitivo. Te llegan destellos de lo desconocido, sin venir a cuento. Puede que no los sigas. Entonces perderás mucho. Cuando estés en una situación en la que falle la lógica, no desesperes, no pierdas la esperanza. Esos momentos te pueden proporcionar las mayores alegrías de tu vida.